O sea, lo primero voy a hablar de varias cosas. Les juro que es interesante. Yo no sé hasta qué punto a ustedes les importa, pero les juro que es interesante. Estén atentos. Van a salir con mucho conocimiento muy interesante de acá. Por favor, se los pido. Cuestión. Voy a empezar con las familias de idiomas. Y se preguntarán qué es una familia de idiomas. Bueno, este término, todos estos términos son medios como los términos de animales, ¿vieron? O sea, ¿qué hace que el humano sea de la misma familia que los monos? Básicamente que tenemos un antepasado común. O sea, hay una especie y de esa especie se fue para un lado y nació el humano y de otro lado nacieron los monos, los chimpancés, ponele, o otras especies. Entonces eso forma una familia de idiomas. Entonces eso forma, perdón, una familia de especies. Bueno, esto es una familia de idiomas, es lo mismo, es el mismo concepto. Idiomas están en la misma familia cuando estos idiomas tienen un antepasado común, es decir, un idioma común, y de ese idioma nacieron otros idiomas. Por ejemplo, acá esto es las familias más grandes de idiomas que hay. Es decir, el antepasado común más grande que tiene cada idioma. Como ven, esto es un dato que capaz no sabían porque no es muy conocido, porque la gente sabe que el español, la gente de a pie sabe que el español es familiar del portugués y el francés, pero esto no sé si lo sabían, que el español es familiar del hindi, del idioma de la India, o del persa de Irán. Son idiomas familiares. ¿Por qué? Porque comparten un antepasado común. Ese antepasado es el indoeuropeo. Es un idioma que se originaba por acá. Y nada, ese idioma es el antepasado de todos estos idiomas, ¿no? Un idioma indoeuropeo. ¿Cómo es que, bueno, obviamente tenés gente que estudia estas cosas claramente, que es muy difícil, ¿no? O sea, cosa muy difícil. Y lo que buscan son similitudes. Piensen que es bastante fácil ver o sea, si yo te agarro a vos, para vos va a ser muy fácil ver las similitudes del portugués y el español. Entonces vas a pensar que, y probablemente vengan de un idioma común, tanto el español como el portugués. Pero bueno, si yo te doy el español y te doy el ruso, y ahí capaz te va a costar más. Pero hay gente que sabe mucho y se da cuenta por ciertas cosas, por ciertas formas de, no sé, cómo se escribe. Hay un montón de cosas no cómo se escribe, perdón, cómo se escribe, no, justo eso no. Cómo se escribe no literalmente, sino el orden de las palabras, cosas así, básicamente. Con esas cosas ellos se pueden dar cuenta, y bueno, también palabras, sonidos, se pueden dar cuenta de si tienen un idioma, familia en común. Bueno, y esta es la familia indoeuropea, que es una familia muy grande, somos muchos los indoeuropeos, chicos. Obviamente llegó a América por la colonización europea, ¿no? Claramente no es que hizo tipo aparición espontánea de repente en América, o sea, llegó por la colonización europea. También miren acá, Sudáfrica, y bueno, obviamente Australia y Nueva Zelanda. Pero nada, esta es nuestra familia, la familia indoeuropea. Obviamente otra cosa que hay que aclarar es que obviamente los límites entre qué es un idioma y qué es un dialecto no existe, no sé, es lo que pinte, no sé, no, es como que exista, viste, unas reglas claras. Y hay muchas familias, o sea, obviamente acá están viendo la indoeuropea. Esta familia indoeuropea son aproximadamente... ¿Cuántos idiomas hay en el mundo? ¿Se hablan? Bueno, más de 7000 idiomas. Hay una página que se llama Ethnologue, que ustedes pueden acá, hay de todo. Esta es la mejor página para conocimientos de idiomas. No sé si en algún momento a ustedes les importa, les interesa ver. Es la mejor página para el tema de idiomas. Y por ejemplo, si vamos a Argentina, ellos te dicen todos los idiomas de Argentina. Argentina tiene 14 idiomas. Y acá está en la lista, ¿ven? Están todos los idiomas, son todos idiomas nativos, claramente, ¿no? Está hablando de idiomas nativos de Argentina sumado al español. Bueno, según esta página, hay más de 7000 idiomas en el mundo que se hablan, y de estos 7000 la familia indoeuropea tiene 450 más o menos. O sea, tiene muchos, pero no tiene tantos, ¿no? Para la extensión que tiene. Mientras tanto, acá la familia Níger-Congo, y acá hay una cosa que mucha gente no sabe de África, porque la gente no creo que simplemente no se lo piensan, pero África es extremadamente diversa. Yo creo que mucha gente capaz no lo cree en el sentido de, o sea, no se lo pone a pensar porque no piensa mucho en África, la gente en general, o sea, no piensa demasiado en África. Y no pensás como en las diferencias de los países, como sí puede ser con Asia, pero África es extremadamente diversa, o sea, extremadamente diversa. Y lo que tienen en África es que no hubo o sea, en Europa había grupos europeos y venía otro grupo y los barría a todos. Como que eso en África no pasaba tanto. Entonces, esta familia, la familia Níger-Congo, que está en esta parte verde, estamos hablando de más de 1500 idiomas. O sea, es una barbaridad. Piensen que indoeuropeo tiene 450. Estos son los idiomas indoeuropeos,
Obviamente también esta América no está marcado porque estos son los lugares nativos. Estos son los idiomas indoeuropeos, como ven, hasta el norte de la India, los idiomas de Pakistán y Afganistán, de Irán, el idioma kurdo y nada, los idiomas de Europa, ¿no? El ruso, todos los idiomas eslavos, los latinos, el francés, los idiomas celtas. Bueno, estos son la familia indoeuropea. Estos son todos los países que abarca la familia indoeuropea, bueno, sacando los de América. Miren, esto es el Níger-Congo. Estas son la familia Níger-Congo. Miren la locura de variedad de idiomas. O sea, cada palabra ni siquiera es cada palabra un idioma, sino que cada palabra es la parte de arriba de un idioma, pero después tenés cientos y cientos de idiomas debajo de ese. O sea, miren la barbaridad que es. Después tenemos los austronesios, que no sé si sabían, esto es realmente increíble. O sea, acá hay dos datos increíbles. Que los austronesios, toda la gente que de la Polinesia, toda esta gente acá, o sea, hay gente que se originó en esta zona y literalmente se subían a un barco y se iban al océano. Iban al océano tipo a probar suerte. Miles murieron y miles llegaron a islas perdidas y así se iban originando idiomas. Y este es un dato muy interesante, que es que miren, Madagascar es un idioma austronesio, es el idioma de Madagascar. No es un idioma, por ejemplo, como de recién que les mostré, un idioma africano, sino que no, es un idioma austronesio, porque fueron desde Indonesia, se mandaron al agua y llegaron hasta Madagascar. Un dato que me parece re interesante. Y después, estos son más de 1000 idiomas, 1250 idiomas, un montón también acá. Piensen que muchas veces acá en estos, cada isla tiene tipo un idioma, tipo islas donde viven 20 personas tienen su propio idioma. O sea, las islas Salomón, cada isla de la Salomón tiene un idioma, ¿viste? O sea, una cosa así. Y después, bueno, obviamente acá tengo más familias. Este también es muy interesante. Estamos hablando de la familia Trans-New Guinea, que son los idiomas de Nueva Guinea, de la isla esta de Papúa Nueva Guinea. La cantidad de idiomas que hay en esta isla: 839 idiomas. O sea, estamos hablando de más de 800 idiomas. Solamente el 64% de la población puede leer y escribir. Y miren la cantidad de idiomas. Miren todo esto. La cantidad es una locura de la cantidad de idiomas que hay. En parte es por lo que les dije de África. O sea, esto no es África obviamente, pero es muy similar. Estaban ahí los grupos y no se llegaban a conquistar completamente, haciendo que desaparezcan. Y la colonización europea no fue tan extensiva acá. Obviamente hubo colonización europea, pero no es toda la colonización europea lo mismo. O sea, no es lo mismo la colonización europea que hubo en América como la colonización europea que hubo en estas partes de África. Muchos de esta gente obviamente fue colonizada y el idioma institucional era el idioma francés o español o inglés o lo que sea, pero no es que se adentraban y como en América estaban obligados y terminaban hablando español o inglés o lo que sea, sino que, bueno, a veces sí, ¿no? Obviamente no es todo tan simple, pero estamos hablando de miles de pueblos en el interior de la selva en estas partes que hablaban su idioma y siguen existiendo. Y acá tenemos la familia afroasiática. Estas son las familias más conocidas, que está el árabe y el hebreo, ahí pueden ver más o menos. También las partes de algunos idiomas de Etiopía, no el idioma famoso de Etiopía, ese que parece como un conjuro, los otros sí. El somalí, son varios idiomas. El hausa también en Nigeria. Los idiomas bereberes son acá idiomas de afroasiáticos. Y después tenemos los sino-tibetanos, que son los de China, básicamente. El japonés y el coreano son diferentes, completamente diferentes. Son la familia japonesa y la familia coreana. Pero acá tenemos, bueno, los de China, que el más hablado es el mandarín, que es el que los más de ustedes probablemente conozcan. Pero el chino son muchos, o sea, no existe el idioma chino realmente. El chino en realidad es o mandarín, que es el más hablado, es el que se habla en Shanghai y en Beijing. Pero después ven en la parte sur de China hay un montón de idiomas. El idioma Wu, el idioma Min, el idioma Hakka, el cantonés, que es el cantonés, creo que es el Shue, creo. Y nada, estos son todos idiomas, algunos, o sea, no son inteligibles entre ellos. O sea, uno que habla Wu no entiende el mandarín y el que habla mandarín no entiende el Wu. No es que se entienden entre ellos. Y la gente dice chino. Ahora, nosotros entendemos el portugués muchas veces y son idiomas completamente diferentes a nuestra clasificación. Se entiende que no es tan fácil. Es medio lo que pinta, no sé. Y bueno, también el tibetano, por ejemplo, acá es de la misma familia, el birmano, nada. Este también es un dato interesante de la India que les quería mostrar. Esto es en India, una cosa muy interesante de India, siento yo, que es que, no sé si ustedes sabían esto, o sea, mucha gente no lo sabe, pero el norte de India y el sur de India son culturalmente diferentes. La India tiene una división norte-sur tipo Italia, pero esta es otro level, o sea, culturalmente muy diferentes entre ellos. La gente del sur de India dice tipo, como no, nosotros los del norte de la India
Por favor, qué vergüenza. Nosotros no somos del norte de la India. Bueno, cosas así. Una cosa llamativa es que el norte de la India habla, como les mostré, habla un idioma indoeuropeo o indo-aryan, que es esto de acá. Y el sur habla tipo Dravidian. Habla idiomas diferentes, ¿no? O sea, otra familia de idiomas completamente diferente que no tiene nada que ver con el idioma indoeuropeo, que son los Dravidian languages. La India está repleta de idiomas por todos lados, pero no solo está repleta de idiomas que no se entienden entre ellos, que pasa en la India, sino que además la India tiene 2 familias de idiomas. Bueno, 3, porque ahí están estos violetas, pero no son tan hablados. Pero tiene 2 familias de idiomas prominentes. El sur habla idiomas dravidianos y el norte indoeuropeos. El hindi es indoeuropeo, el idioma más conocido de la India. Así que nada, imagínense el quilombo. No sé si ustedes sabían, pero la India, probablemente ustedes conozcan Bollywood, que es el Hollywood de la India. Bueno, más o menos en realidad. Pero es el Hollywood del hindi, no de la India. ¿Se entiende? Es diferente. Cada idioma, bueno, no todos los idiomas claramente, pero muchos idiomas tienen su propio Bollywood. Por ejemplo, el idioma asamés tiene su propio, que es Hollywood con J. Después, el bengalí tiene Tollywood. Cada uno tiene su nombre. El Chhattisgarhi tiene Chollywood. El Gujarati tiene Gollywood, ¿vieron? O sea, es una locura. Bollywood es el del hindi. Pero cada idioma, tipo Sandalwood, es el del Canadá. Cada idioma tiene tipo su propia compañías que hacen sus respectivas películas en ese idioma. Por ejemplo, miren, está el Malayalam, tiene Mollywood. El del Punjab es Bollywood. Sí, pero bueno, nada, eso es una cosa interesante de la India. Entonces, ustedes me dirán, bueno, ¿qué embole esto de las familias? Obviamente uno se puede hacer más, o sea, puede achicar. Esto es la familia indoeuropea, pero cada una de estos colores es directamente otra familia. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Porque los países que están acá en este dorado hablan un idioma que obviamente es indoeuropeo. Con eso comparten con los rojos y los verdes y los azules y los rosas y los celestes y los violetas y los amarillos. Pero entre ellos comparten un idioma común. ¿Ese idioma común cuál es? El latín. Todos estos países que están en dorado nacen, sus idiomas tienen un idioma común, o sea, un familiar común que es el latín. Los idiomas en rojo, uno que es el germano como un concepto. Los eslavos tienen los eslavos, el celeste tienen acá el idioma báltico. Tienen un idioma común. Estos son familias de una forma más acotada. Le voy a dar algunos ejemplos para que son interesantes en mi opinión. Un ejemplo muy interesante siento que es de los nuestros, porque sé que ustedes capaz es el que más importan. Este es un mapa, estoy usando todos mapas que hay en Wikipedia, pero bueno, esto es un mapa de los idiomas romances, o romance es que viene del latín. Estos son todos los idiomas romances, son los que están escritos no las palabras chiquititas, o sea, son estos, es los que están acá en negro: leonés, gallego, castellano, portugués, catalán, aragonés. Estos que están chiquititos son como acentos. Occitano, arpitano y francés. Capaz no sabían, pero miren, Francia tiene 2 idiomas. O sea, el francés en el norte y el sur habla occitano. En el sur se habla francés también, O sea, solamente una parte habla occitano. El italiano no existe como idioma. Se caen de culo. O sea, sí existe, pero no existe. ¿Qué es lo que pasa con el italiano? El italiano, ven que acá dice francés. Y el sur habla occitano, pero hablan francés. Nosotros hablamos, en España, perdón. Nosotros, yo soy español de repente. Pero en Italia, no. ¿No ves que no dice italiano en ningún lado? No existe. ¿No ven que no dice italiano en ningún lado? Porque no existe. O sea, el italiano no existe. O sea, son estos idiomas que son muy parecidos entre ellos. Algunos más, algunos menos. Pero son el toscano. Este es el idioma de Lazio. No sé, Latio Umbric. Napolitanos, sicilianos, cerdeño. No sé, estas palabras en español, perdón, uno la dice en inglés. Pero ven, no existe el italiano. Eso es una locura. O sea, sí existe el italiano, pero es como una mezcolanza de esto. Pero que definí qué es idioma. Bueno, nadie sabe qué es idioma. Es difícil. No soy yo el que lo dice, obviamente. Es difícil. No se sabe qué es idioma, qué se separa de idioma. Bueno, sí se sabe qué es idioma, pero no se sabe qué es idioma de dialecto. Obvio que el italiano existe, chicos. Obvio que el idioma. Me están bardeando todos. Hijo de puta, mentiroso. Sí existe el italiano, chicos. Como tal, la lengua que llamamos italiano es el toscano. Es eso, es el toscano. El tuscan, que es muy parecido. Son parecidos a los demás. Los del norte son más diferentes, pero estos son parecidos. Pero bueno, nuestro hermano perdido. Bueno, ven, hay más. Acá está el ladín. Hay idiomas raros dentro de los romances. Se piensan que son tipo el francés, el italiano, el español. No, hay idiomas raros. Por ejemplo, el ladín, que es un idioma que habla en el norte. Esto no es italiano, o sea, este es diferente. Después tenemos el romance o el romanche, que es un idioma de Suiza, muy poco hablado por la parte de la gente que vive en esta parte de Suiza. En el norte hablan alemán, acá hablan francés, acá hablan italiano, bueno, italiano galo-italic, y acá hablan romanche. Y un idioma muy, muy llamativo es el arrumano, que lo hablan los arrumanos. Yo sé que esto
Es loco, ¿no? Pensar que... Porque, o sea, yo creo que ustedes saben que el francés... O sea, esto siento que todo el mundo lo sabe. Vos agarrás a alguien de la calle y lo sabe. Lo sabe que el español y el gallego y el portugués y el italiano y el francés son familiares, por así decirlo. Pero la gente no sabe que hay un idioma familiar del nuestro que se habla en Grecia. Es una locura. Es el rumano. Lo hablan 200.000 personas, que a veces habla acá en Rumania, en Grecia y Macedonia. Y después tenemos el rumano, que es nuestro primo perdido, el rumano, porque está como separado de nosotros, está como en el medio, tenemos países. Obviamente, ¿por qué es que nacen estos idiomas? Por el Imperio Romano, chicos, claramente. O sea, estos idiomas son por conquista. El Imperio Romano, ustedes se acuerdan que el Imperio Romano tenía todo esto del sur para abajo. ¿Qué es lo que pasó? Obviamente acá fue en el que más tiempo pudo mantener esa influencia. Y acá también, por ejemplo, acá lo que pasaba es que estaba el reino de Valaquia, y el reino de Valaquia siguió teniendo poder con el rumano, por eso se mantuvo. Pero acá también había idiomas latinos. En Inglaterra había idioma latino. El tema es que murió. ¿Por qué? Porque lo conquistó otro. Es simple. O sea, los idiomas van rotando. Acá había otros idiomas y cuando vinieron los romanos, al ganarles y dominar el lugar, básicamente en el Imperio Romano se hablaba latín, ¿no? Ese era el idioma del Imperio Romano. Y como acá se hablaba latín, pero España estaba re lejos, bueno, ese latín de España se fue modificando y nació el castellano portugués. Como acá estos vivían de este lado y estos vivían del otro lado, bueno, se fue separando y se terminó formando de un lado el gallego portugués y del otro lado el español. Y estos se terminaron separando y se terminó formando el gallego y el portugués, ¿se entiende? El Imperio Romano conquistó todo. En la capital se hablaba latín o latín vulgar, y en los otros lugares que estaban lejos, o sea, en Rumania, chicos, acá fueron cientos de años bajo Imperio Romano, donde ya el latín se iba perdiendo, iba cambiando, cientos de años que iban cambiando, que bueno, nada, el idioma cambió, es otro idioma, rumano. O sea, francés, occitano, castellano, leonés o lo que sea. Así que nada. Después, obviamente, otras familias son... tenemos la familia germana. Estoy mostrando estas familias en específico porque son las más conocidas por nosotros, ¿no? Obviamente no es que voy a hacer esto con toda la familia de idiomas porque estamos pasado mañana. La familia germana, que son estos idiomas, ¿no? Tenemos el alemán. Uno dijo, el alemán no existe o es nuevo. Bueno, porque el alemán le pasa lo mismo que parecido al italiano, ¿ven? Low German o High German. O sea, se entienden, pero tienen ciertas diferencias, ¿entienden? Entonces hasta los ponen así separados. Pero ven, hay otros idiomas que, por ejemplo, bueno, nosotros, los que ustedes conocen, nosotros conocemos son el danés, el sueco, el noruego, el islandés, el faroés. Pero hay otros idiomas, como por ejemplo el idioma frisio, que se habla acá en el norte, que mucha gente no lo conoce. O, bueno, el inglés, obviamente. Y miren, en rosa el scots, que es un idioma... No, bueno, no es el rosa, es esta parte de acá. El scots, que es otro idioma diferente. Se habla en Escocia, que es parecido al inglés. Y después otra familia es una familia muy, muy famosa también. ¿Por qué? Porque son idiomas muy diferentes. Son los idiomas urálicos. Y ustedes se notarán que, miren, esta es la familia indoeuropea, ¿no? Che, pero claro, Finlandia, Estonia y Hungría no son familia indoeuropea. O sea, indoeuropea, chicos. O sea, el español es familiar del indio. O sea, del hindi en realidad, pero no del finlandés. ¿Se entiende la locura de esto? Esto es un dato muy, muy loco. O sea, el francés es familiar del persa, pero no del húngaro. O sea, es más similar al persa que al húngaro. ¿Por qué? Porque el húngaro es la familia urálica de idiomas, que vinieron de acá, conquistaron acá, conquistaron y fueron perdiendo terreno, pero se mantuvieron en Finlandia y se mantuvieron en Hungría. Finlandia, Estonia, que hablan idiomas fineses. Finlandia habla finlandés o finés, Estonia habla estonio. Esto es Sami, o es el idioma de los Sami. O sea, gente que vive ahí en el norte como esquimales, podría decirse, pero no son esquimales, porque los esquimales son de América, pero bueno. Y húngaro, que se habla, bueno, en Hungría, ¿no? Y alrededores. Y bueno, obviamente acá hay más idiomas en Rusia. Rusia está lleno de idiomas. Y una particularidad que es re interesante de esto, ¿sabían que hay un idioma germano que se habla en Sudáfrica? Que es una locura, que es el idioma afrikaans, que es un idioma completamente diferente, que se habla en Sudáfrica, bueno, y en Namibia. Se habla acá, en Ciudad del Cabo. Bueno, Ciudad del Cabo es ahí. Bueno, Ciudad del Cabo se habla inglés también, ¿no? Mira acá Ciudad del Cabo me cerró el culo porque estaba gris. Pero bueno, se habla acá, que básicamente... ¿Cómo llegó esto acá? Bueno, básicamente es común eso, ¿no? El africano, sí, miren, lo hablan 7 millones de personas. O sea, es un idioma muy hablado en Sudáfrica. Es un idioma como un idioma cualquiera de Sudáfrica. El afrikaans es un idioma que, ¿cómo llega a Sudáfrica? Bueno, porque Países Bajos, Holanda, era un país que tenía colonias a lo largo del mundo, inclusive antes que el Reino Unido. Las colonias no eran como las colonias españolas o las colonias británicas. Países Bajos lo que hacía era conquistar como las costas, porque Países Bajos lo que hacía era comerciar mucho, comerciar.
comerciaba, entonces conquistaba las costas. ¿Qué pasó? Llevaron gente, hablaban holandés o neerlandés se dice, y esa gente, esto fue hace muchos años, 1600 creo, y terminaron hablando este idioma a lo largo de los años. Esta gente fueron los Boer o Afrikaans, y nada, terminaron hablando este idioma Afrikaans nuevo, y nada, se mantuvieron ahí en Sudáfrica, y fueron y siguieron ahí y siguen hasta el día de hoy. En Sudáfrica tenés dos idiomas, tenés el idioma, en Sudáfrica hay un montón de idiomas, pero tenés dos idiomas muy hablados no nativos, el inglés y el afrikaans. Pero bueno, ustedes podrán ver acá que acá está gris y acá está gris, ¿no? Raro. Y acá también, acá está gris, ¿no? Y acá también. Bueno, ahí les voy a explicar, vamos a ir ahí, ya sé, muchos lo deben saber ya. Acá en las costas está gris. ¿Por qué será, no? Re loco, pero bueno, ahí voy a ir. Muchas cosas pasan entre familias de idiomas que a veces el hecho de que algo sea o no un idioma termina generando ciertas peleas, por así decirlo, ¿no? O tiene algún contenido político, ¿no? Como lo que habíamos hablado antes de qué es un idioma y qué no es un idioma. Por ejemplo, los idiomas eslavos, hay acá diferencias con el tema de qué es un idioma, qué no es un idioma, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque acá hay varios ejemplos. El bielorruso, un idioma que se habla en Bielorrusia, ¿no? Se habla mucho ruso y se habla mucho bielorruso. Mucha gente dice el bielorruso es ruso, ¿entendés? ¿Quiénes? Bueno, los rusos. Mucha gente de Rusia, como para tener más influencia, ¿se entiende? Con el ucraniano, y también el ucraniano, como que te dicen, no, el ucraniano es como un dialecto del ruso. Te lo dicen, o sea, obviamente, quién dice, no, el ucraniano es un idioma, ¿quiénes? Obviamente los ucranianos más ucranianos, ¿no? Estos son ejemplos medios, capaz, no tan comunes, pero dos más comunes son búlgaro y macedonio. Los macedonios dicen, yo hablo macedonio es un idioma diferente, y los búlgaros dicen, no, el macedonio es búlgaro. ¿Se entiende? O sea, el idioma de Macedonia es búlgaro. ¿Por qué? Porque quiere tener influencia, como decir que lo de Macedonia es búlgaro en realidad. Otro ejemplo, que a uno ya lo puso, que es uno muy también conocido, es rumano y Moldavia. ¿Qué pasa acá? Bueno, Moldavia hablan rumano. Vamos a hacerlo simple. Obviamente tiene ciertas diferencias con el rumano. Obvio. Si hay cierta diferencia entre el argentino y el chileno, no va a haber entre el rumano y el moldavo. Pero ¿qué es lo que pasa? Moldavia fue parte de la Unión Soviética. Entonces Rusia quiso influir en Moldavia, obviamente. Y hasta el día de hoy quiere influir en Moldavia. Rumania era un país diferente. Inclusive cuando Rumania era comunista. Dato también, no sé si sabían. Pero Rumania, cuando el presidente de Rumania, el dictador rumano comunista, que era Nicolae Ceausescu, el chabón no se llevaba muy bien con la Unión Soviética. ¿Qué es lo que termina pasando? Rusia, que tenía mucha influencia sobre Moldavia, le dijo, no, en Moldavia no se habla rumano, se habla moldavo. El moldavo es un idioma diferente, se habla moldavo. ¿Por qué? Porque no quería que Moldavia se acerque a Rumania. ¿Por qué? Número uno, en un primer momento, como le dije, lo comunista, y hoy en día, desde que la independencia de todos estos países, o sea, desde la salida del comunismo rumano y la salida de Moldavia de la Unión Soviética, ¿qué pasa? Bueno, obviamente quiere influir en Moldavia y Rumania es parte de la Unión Europea. Rumania es un país que está muy occidentalizado, ¿no? Muy Unión Europea, toda esa cosa. OTAN, todo. Y Moldavia es un país que está ahí. Moldavia es como Ucrania, para que tengan una idea, que está que sí, que no, que de Rusia, pero de Europa, no sé qué. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una de las influencias es, en Moldavia se habla moldavo, no se habla rumano, porque decir que se habla rumano es acercarse a Rumania culturalmente. ¿Qué pasó en la última elección moldava? Gana el europeísmo. En Moldavia gobernaba el prorrusismo o la rusofilia, es decir, la gente que está a favor de Rusia, pero ganó una mujer que se llama Maya Sandu. Ella es muy pro Europa, recontra pro Europa. En especial ganaron por los votos de moldavos en el extranjero. O sea, si fuera por los votos de moldavos en Moldavia salía 51-49, pero por los moldavos en el extranjero terminó saliendo 57-43. ¿Qué terminó pasando con esto? Que Moldavia terminó cambiando y ahora no hablan moldavo, lo cambiaron, hablan rumano. Ellos hablan rumano, cambiaron el nombre oficial del idioma, ya no hablan más moldavo, hablan rumano. ¿Por qué? Porque se quieren tener un acercamiento a Europa, quieren entrar a la Unión Europea, todos los chiches, ¿no? Y eso implica acercarse a Rumania, claramente, porque es o Rumania o Rusia. ¿Son bilingües o solo se quedaron en la mitad de la población? No. La población habla, el moldavo es rumano, chicos. Solamente es el nombre que cambia. Es como si nosotros de repente dijéramos que hablamos argentino. O sea, el moldavo es rumano. Es un tema de cómo denominan lo que hablan. Claro, es un tema de cómo denominan lo que hablan. Bueno, una vez te mapa y dice, che, pero ¿qué pasó acá? ¿Qué es esto? ¿Por qué está gris acá? ¿Qué está pasando acá? Acá pasa una cosa que se llama idiomas aislados. ¿Qué son los idiomas aislados? Bueno, los idiomas aislados son, como su nombre lo indica, idiomas que no tienen familiar. Están solos en este planeta. Son idiomas que no tienen amigos, no tienen hermanos, no tienen nada. Están solos. ¿Significa que literalmente no tienen un idioma? A ver, no. Puede ser que, número uno, que los que estudian estos no le hayan encontrado un idioma familiar. Eso es una posibilidad. O posibilidad número dos es que puede ser que el vasco, este es el vasco, ya spoiler, lo que puede pasar es
que haya un idioma anterior al vasco, o sea, sacando el protovasco, pero que ya no existe. No hay registros, no existe más. Entonces quedó como un idioma solo. Es un idioma solo. ¿Hay muchos idiomas aislados? Sí, hay varios idiomas aislados. No son pocos los idiomas aislados. Lo que pasa, obviamente, que es que, como yo les estuve mostrando, esos idiomas, la mayoría de idiomas aislados son de África, de Asia, de América. ¿Por qué son de estos continentes? Bueno, porque son continentes que justamente tenían estas cosas de los idiomas. Esperen, soy muy boludo. No sé por qué cerré este mapa porque me estaba sirviendo, ¿ven? Este mapa, hay idiomas, la mayoría de idiomas aislados son idiomas de América, de África y de Asia, o de acá, o de esta zona. ¿Por qué? Bueno, justamente son de estos lugares, porque son idiomas nativos, donde capaz no hubo tanto el concepto de conquista. O sea, obvio que hubo, sí, obvio, claramente había conquista, había peleas y guerras. Pero en Europa ven que Europa es o indoeuropeo o urálico. ¿Por qué? Y porque la conquista, gente. Europa arrasaba, venía una civilización y arrasaba la anterior, y venía otra civilización y arrasaba la anterior. En cambio, en estos lugares, en África, no había civilizaciones que arrasaban completamente con la anterior. Muchas veces conquistaban, no conquistaban, pero no llegaban a un arrase total. Entonces, hay muchas familias de idiomas aislados por el mundo. Por ejemplo, en Japón hay una que se llaman Ainu. Acá ven, Isolate, son los idiomas acá a la derecha, no sé si lo ven, que tienen un numeral. Por ejemplo, acá los idiomas Nivk de Rusia están aislados. Bueno, hay más, acá no aparecen todos, pero hay varios. Serán como 30 idiomas los idiomas aislados. Obviamente el más llamativo es el vasco, porque es el único europeo. Es el único, justamente porque es el único europeo, porque los dije, es muy raro esto del vasco, porque en general en Europa era un continente de conquista completa. Entonces, que cuando vinieron los indoeuropeos arrasaron con todo el continente. Entonces, tipo, no quedó nadie vivo, excepto el vasco. Bueno, y el urálico, pero el urálico tiene más lugares. El vasco es el único que quedó solito. ¿Ven? Es un idioma raro. Es raro este idioma, ¿ven? No parece un idioma como los nuestros. Y, por ejemplo, les voy a mostrar el rumano. Y, ¿ven? Es parecido a nuestro idioma, más o menos. Statul politic, territoriul, o sea, persoana. Es un idioma parecido a los nuestros. Se nota que es un idioma el cual, tipo, es de nuestra misma familia. Así que nada, para que entiendan lo de la familia.